Saludos de vueltas, mis queridos hermanos, muchas bendiciones. Una vez más tenemos el placer de presentar a nuestro amigo John con su canal Estudiemos Juntos con John. Él trae un estudio muy especial hoy que está titulado En el principio y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse una vez más con la sola escritura y esperamos que estos estudios sean de gran bendición y edificamiento para nuestras vidas espirituales. Muchas bendiciones, un saludo especial, su amigo Yeser Alejo con el clamor de medianoche. John, gracias mi hermano, una vez más, adelante. Gracias Dios por este día, gracias por esta presentación que tú me diste para hacer. Te pido que esta presentación pueda ser entendidos por muchos, que puedas edificarlos, bendecirlos, a ellos también, como me bendició a mí y a los que lo escucharon antes en el pasado. Te pido por todo esto, ayúdanos a pensar y ver lo que se está diciendo y llevar nuestras imaginaciones al principio de todo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar esta presentación. Ahí está. Como estaba diciendo, el título se llamaba En el principio. Ahora quiero empezar de esta forma. Siempre que alguien nos cuenta una historia o algo que sucede, nosotros tendremos a estar más interesados en lo que sucedió hacia el final de la historia. Normalmente, aunque nos importa cómo empezó, no es lo que empezó, sino cómo acaba, lo que suele ser la parte más emocionante. Sin embargo, el cómo y cómo llegamos al final siempre tiene un principio. Aunque la mayoría de la gente probablemente no lo reconociera, el principio podría ser una de las partes más importantes de la historia, porque es la base de lo que está por venir. Hay muchos versículos de la Biblia que la gente memoriza, o al menos sabe, ¿verdad? Que es de la Biblia. Hay uno muy popular que solo toma de 2 a 4 palabras, y la mayoría de los cristianos pueden terminar el versículo automáticamente. Este versículo es el versículo más famoso porque y nos dice de esta forma, porque de tal manera, ¿verdad? Y ya ustedes saben, y ese versículo se encuentra en Juan 3:16, y estoy seguro que ya ustedes saben cuál es el resto del versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su único hijo, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes se lo saben, solamente por decir 2 o 4 palabras. ¿Hay algún otro versículo que ustedes tengan que le venga a la mente que podría ser uno de sus favoritos? ¿Piensas tú o alguien que conoces que recordarías el siguiente versículo si solo se dieran las 3 primeras palabras? Está diciendo, ¿piensas tú o alguien que conoces que recordarías el siguiente versículo si solo se dieran las 3 primeras palabras? En el principio. Y sabemos que las otras palabras es, creó Dios los cielos y la tierra, que se encuentra en Génesis capítulo 1. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de considerar este versículo o simplemente lo lees? Este versículo te trae ideas de los eventos que sucedieron en ese periodo de tiempo específico. El principio. Esta es una palabra tan profunda, hay mucho en esa palabra. Este es un versículo que a menudo, cuando se lee, simplemente se mira y se saltan sin realmente considerarlo tanto. Sin embargo, es la base sobre la cual todo se estableció. La Biblia nos dice mucho sobre este versículo y sin embargo la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Vamos a mirar este versículo y veremos de qué se trataba el principio. Como dice el título, en el principio. El principio nos dice cuánto tiempo pasó entre la creación del cielo y la tierra. Todo lo que sabemos es que en este primer principio
Dios creó al cielo y la tierra. El cielo no tiene un periodo de tiempo para el tiempo que tomó escrito para nosotros, pero en cuanto a la creación que ocurrió en la tierra, el resto del capítulo nos dice que todas las cosas fueron creadas en 6 días y el siguiente capítulo Dios creó un día separado de reposo que él mismo santificó. Sin embargo, quiero ir antes de eso y hablar sobre el principio, ese fragmento de tiempo que rodea el momento en que Dios creó, el momento en el que todo empezó y desde donde empiezan los demás acontecimientos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este periodo de tiempo? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué pasó en el principio? ¿Hubo un periodo de tiempo antes del principio? ¿Hubo algo que sucedió antes de que Dios creara algo en el principio? La primera pista que tenemos es la siguiente. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 25 nos dice, Jehová me poseía en el principio, y de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Desde el principio, antes de que se creara algo, Dios poseía algo. Desde el principio, antes de que Dios creara algo, antes de su obra antigua, Dios poseía a alguien. Dios estuvo solo en un momento, pero antes de crear cualquier cosa, poseyó o obtuvo a alguien. Este alguien no fue creado, sino engendrado. Ese engendrar no fue una obra de Dios como cuando Él creó en Génesis 1, como veremos más adelante. ¿Quién es este alguien que Dios poseyó? En Colosenses 1, versículo 15-19 y después capítulo 2 y versículo 9 nos dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de esta persona que fue engendrada, Pablo nos dice que Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Pablo no está diciendo que Él es una criatura, una creación, porque si eso fuera el caso, ¿cuántas veces fue creado para cada criatura que iba a existir? No, Pablo no está diciendo que Él es el primogénito de Dios y el originador o creador de todas las criaturas. En la Dios habla hoy, el mismo versículo nos dice que Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En la Nueva Tradición Viviente, ese mismo versículo nos dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Y la versión traducción en lenguaje actual nos dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. El siguiente versículo nos dice que en Él, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. Tiene corporalmente, ahí como lo dice ahí. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto concluirá que Él no fue creado, porque si lo fue, entonces habría tenido que crearse a sí mismo. Esa otra persona que estaba con Dios, que era antes de todas las cosas, tiene corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Esto significa la naturaleza divina o divinidad. Le agradó a Dios que esta persona tuviera la plenitud de la naturaleza divina. ¿Cómo esta persona tiene la naturaleza divina? Recuerde que en el principio Dios obtuvo esta persona y él mismo fue engendrado de la fuente divina, que es Dios. No había nada además de Dios antes de que se creara el cielo y Dios no creó a esta persona. Todo fue creado por o a través de esta persona. Esta persona fue engendrada de Dios, de su propia naturaleza. Él es la imagen misma del Dios invisible.
En Juan 1, versículo 1 al 3, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente encontramos otra referencia al principio. Esto es el mismo principio que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y Proverbios capítulo 2, versículo 22, antes de la creación. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 36, el hablante se llama sabiduría, pero aquí Juan lo llama el verbo. Esta palabra, que en otras traducciones palabra, que estaba en el principio, estaba con Dios antes de la creación. Dos seres divinos separados. Esta palabra era Dios. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, la palabra que estaba con Dios fue engendrado de Dios y tiene la misma naturaleza y forma que Dios. Como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso el verbo es Dios, porque Él es de la misma naturaleza y también es la imagen misma de Dios. Y para no confundirse, Juan vuelve a decir que esta misma palabra, que también es Dios en forma y naturaleza, estaba en el mismo principio con Dios antes de la creación. En caso de que esto sea un poco confuso, veamos cómo Juan escribe la misma introducción en otro lugar. En 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al principio era el Verbo, y Él estaba con el Padre. El Padre es el único considerado el Dios de la Biblia, porque es el soberano supremo sobre todos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Jesús lo expresa de esta manera, orando a su Padre en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Él, el Verbo que estaba con Dios, el Padre, es el que fue engendrado y poseído por Dios. También es Dios porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la deidad. Esta misma persona, el Verbo, estaba con Dios. Y Juan termina su otra introducción diciendo que solo hay dos desde el principio de que todo existiera, y ese es el Padre y su propio Hijo, quien fue engendrado. Hablando de la sabiduría, algunos podrían argumentar que en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25, y hasta el final del capítulo, se habla de sabiduría, como ya se ha dicho. Quieren argumentar que no es el Hijo de Dios el que fue poseído y engendrado, sino la sabiduría de Dios. Esta lógica tiene dos graves defectos. El primero dice que hubo un periodo de tiempo antes del principio mismo en que Dios no era sabio. Esto por mérito propio, y el sentido común nos dice no tiene sentido porque estaríamos diciendo que Dios en un momento no fue sabio. Además de ser una imposibilidad, la Biblia nos dice lo siguiente en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en 1 Timoteo 1:17, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, esta teoría nos estaría diciendo que hay variación o cambio en Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no hay cambio en Dios, y Él es el único y sabio, lo que significa que siempre ha tenido sabiduría. El segundo defecto es que no comprenden cómo la sabiduría, a través del autor, está hablando de sí mismo y cómo llegó a ser antes de que todo fuera creado. No puede ver cómo Dios y la sabiduría pueden tener dos puntos de partida diferentes. Dios no tiene un punto de partida, mientras que la sabiduría tiene un punto de partida, justo antes del principio de toda la creación. Veamos un versículo de la Biblia que ilustra claramente cómo esto es posible. Génesis capítulo 49, versículo 2 al 3 nos dice,
Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Se entiende que Jacob nació antes que su primogénito, Rubén. Sin embargo, Rubén fue el principio de su fuerza. ¿Significa esto que Jacob no tenía fuerzas antes de su primogénito? Absolutamente no. Cualquiera que conociera a Jacob sabría cuánta fuerza tenía Jacob en las cosas que hizo ante Rubén. Además, la fuerza de Jacob fue suya desde que nació. No tuvo que esperar hasta convertirse en hombre y tener un hijo para tener fuerzas. Así como vemos en este paralelo humano, el Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. En ambos casos, el Hijo es ahora el medio a través del cual se manifestará la fuerza y la sabiduría. El Hijo es la manifestación del Padre. Las palabras utilizadas son de naturaleza metafórica. Jesús también nos habla de que la sabiduría es una persona y no solo una cosa abstracta. En Lucas capítulo 11, versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lucas 11, 49. Pero Mateo 23, 34 lo pone de esta forma. Por tanto, he aquí, y esto es Jesús hablando, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. También me gustaría agregar dos versículos más donde Jesús se refiere a la sabiduría en el Nuevo Testamento. En Mateo 11:19 nos dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificado por sus hijos. Y en Lucas 7:35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En ambas versiones de los dos primeros versículos anteriores, la sabiduría está asociada con alguien real que envía personas. La sabiduría no es un concepto abstracto. En Proverbios 8, la persona sabiduría estaba describiendo cómo estaba con Dios durante la creación. Él es el Hijo unigénito de Dios desde el principio, antes de que todo fuera creado. Proverbios 30, versículo 4 nos dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos de sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Las respuestas a estas preguntas se encuentran en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Ahora, ¿quién es el verbo? ¿Verdad? ¿Quién es el verbo? El Hijo de Dios. Dice en Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo descendió a nosotros y él se hizo carne. El verbo, el unigénito hijo del Padre, se hizo hombre como nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como vimos en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el versículo anterior, el verbo tenía la forma de Dios desde el principio y ahora él toma sobre sí mismo la forma del hombre. Como si no fuera ya obvio, cuando se hizo hombre, ¿con qué nombre se le conoció? Se le conoció como Jesucristo. En Juan 1, versículo 15 al 17, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el Bautista fue testigo de ese verbo que se hizo carne. Juan nos dice que el verbo que se hizo carne es Jesucristo, el que es el Hijo de Dios, que nació antes del principio, que descendió y se manifestó como uno de nosotros. Es Jesucristo. Juan nos dice hacia el final de su evangelio, por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. La Biblia también nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los
postes en mis puertas, porque que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 34 al 35. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5:11. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Este mismo Jesús es el que estaba con Dios en este principio. Su existencia no comenzó con la encarnación, comenzó antes del principio. Jesús, orando a su Padre, dijo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 17:5. Jesús fue Dios desde el principio de los tiempos, desde el principio de su existencia, desde la esencia misma de Dios. Él fue aquel a través de quien fueron creados los cielos y la tierra, con su Dios y Padre. En Hebreos 1, versículo 8 a 10, mas el Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Juan nos dice que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo en 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Dios tiene un Hijo unigénito desde el principio y lo ha enviado para salvar el mundo que ama. Como nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. A ese mismo Jesucristo se le predijo que vendría. No iba a convertirse en hijo ni a existir en el momento de la encarnación. Él ya estaba y venía al mundo. Como nos dice Isaías 9:6, porque un niño es nacido, un hijo no es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Desde cuándo fue el origen de este hijo que iba a ser dado? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de mí saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Jesús, el Hijo de Dios, que fue profetizado para ser enviado, él iba a nacer como un niño humano. Dios lo estaba dando al mundo. Las salidas o el engendramiento eran desde los días de la eternidad, el mismo principio de Génesis 1, versículo 1. ¿Por qué Jesús existió desde el principio, después de la creación de la humanidad? Él ha estado interactuando con la humanidad. Fue él mismo, Jesús, que también nos dijo a través del profeta que iba a ser enviado. Isaías 48:16, acercaos a mí, oír esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Desde el momento en que fue el principio, Jesús estuvo allí y nos dice que Dios lo había enviado. Sé que muchos malinterpretan este versículo. Solo para que no haya confusión, Dios, el Padre, es el único que envió a su Hijo Jesús. Los únicos dos seres divinos mencionados como hemos cubierto desde el principio solo han sido el Padre y el Hijo. Dios envió a su Hijo con su propio Espíritu. No es que el Espíritu sea otra persona. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nuevamente, Jesús nos dejó un claro ejemplo de cómo su Padre lo envió al mundo cuando Él lo envió a sus discípulos de la misma manera. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Esto es Juan 20, versículo 21 al 22. Cuando Jesús envió a sus discípulos, así como el Padre lo envió a él sopló su espíritu a sus discípulos, santificándolos como lo fue por su Padre en el proceso. Esto es lo mismo que hizo Dios en el cielo antes de enviar a su Hijo a la tierra. En Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís
tú blasfemas porque dijo, Hijo de Dios soy. Al principio Dios engendró a alguien, su único hijo. La pregunta ahora es, ¿qué más podemos aprender de ese principio que podría darnos alguna comprensión de cómo fue esto? Sí podemos encontrar tal ejemplo para enseñarnos. ¿Por qué Dios consideró apropiado darnos un ejemplo que sucedió al principio antes de que se creara algo? En Génesis 1, versículo 26 a 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos dos versículos comenzamos a tener una descripción de lo que sucedió al principio. Antes de cualquier creación, Dios dijo, hagamos. Muchos sacan este versículo de lo que realmente está diciendo y dan una cantidad de cuantos nuestra implica. La Biblia hasta ahora ha establecido que solo hay un soberano supremo y Dios, que es el Padre, que tiene un hijo, Jesús, que es Dios por naturaleza y existe desde el principio, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera Timoteo 6, 15 a 16. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisibles, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, en Primera Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Cuando Dios habló y dijo, hagamos, fue él quien le dijo esto solo a su Hijo. Dios dijo que iba a hacer al hombre singular a su imagen plural. El hombre debía representar a Dios y a su Hijo. La palabra hombre significa humanidad o raza humana. En Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2, ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y lo bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dios creó la única raza humana llamada Adán, y los creó hombre y mujer. Dios creó la humanidad como una representación de Él y su Hijo. El Padre y el Hijo son los dos únicos seres divinos y por lo tanto crearon a la humanidad como dos seres humanos para representarlos. Ahora la pregunta es, ¿tenemos más detalles que pueden vincular lo que se ha mostrado sobre la relación entre el Padre y el Hijo como con la creación de la humanidad? En Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En versículo 21 al 23, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En Génesis 2 tenemos un recuento más detallado de cómo Dios formó a la humanidad. Primero formó a Adán y luego tomó de la misma sustancia de Adán una costilla y de ella formó a la mujer. Dios el Padre formó a Adán para representarse a sí mismo y luego tomó de su sustancia para formar a Eva. Así como Eva nació de hueso de mis huesos y carne de mi carne, de Adán, así el Hijo de Dios nació de la misma naturaleza divina que su Padre.
Así como Eva es tan humana como Adán, pero ella no es el hombre Adán, Jesús también es Dios, pero él no es Dios el Padre. En ambos casos, dos seres separados con un orden de origen. Uno es el origen del otro. La percepción de Dios y su Hijo no se detiene aquí. Si seguimos buscando, podemos ver muchas más similitudes. Así como Adán existió antes que Eva y ella salió de él, Dios el Padre existió antes de su Hijo que procedió de Dios. En Juan 8, versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 27. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:8. Así como solo a Adán se le dio la tarea de nombrar a todos los seres vivientes, el Padre nombra a toda la familia, y en el cielo y en la tierra. Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En Efesios 3:14 al 15, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así como Adán es la cabeza de Eva, Dios es la cabeza de Jesús. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así como Dios es la autoridad suprema, incluso de su Hijo, también lo es Adán, la autoridad de Eva. 1 Timoteo 2:12 al 13, pero no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Tanto como Jesús es la gloria de Dios, Eva es la gloria de Adán. Adán fue creado para representar a Dios en la tierra y es su gloria, y es su gloria. El Hijo es el Padre como Eva es de Adán. Dios siempre ha existido y Jesús es de él, como Adán vino primero y la mujer es para él. 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En Hebreos 1:3, él, hablando de Jesús, cual siendo el resplandor de su Padre, el resplandor de su gloria, hablando del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios usó a Adán y Eva para enseñarnos y mostrarnos una sombra de la realidad que existía antes del principio. ¿Hay alguna otra razón por la que Dios hubiera tenido que hacer al hombre de esta manera? Además de que tengamos una mejor comprensión de él y de su hijo. La respuesta es que sí. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Al explicar por qué la mujer debería tener al hombre como autoridad sobre ella, Pablo nos dice que se debe a los ángeles. Qué pensamiento tan interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios crearía al hombre y a la mujer de esta manera específica, con esta estructura específica para que los ángeles vean y aprendan? Todo esto se remonta a donde empezamos, el principio. Tenía que haber una razón por la cual Dios tendría que crear la humanidad como un ejemplo de la relación entre él y su hijo, para que los ángeles la observaran y aprendieran. Los ángeles fueron creados antes que nosotros y ven a Dios cara a cara y definitivamente saben quién es Jesús. Mirad que no menosprecies a uno de estas pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, porque está en los cielos. Mateo 18:10.
También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Lucas 4:41. Y clamaron demonios diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Pero sucedió algo. En un cielo perfecto, ¿verdad? Esto es que los ángeles conocían, ¿verdad? Pero algo sucedió. En un cielo perfecto y armonioso, algo sucedió con los ángeles que Dios tuvo que crear al hombre y la mujer de la manera en que lo hizo para mostrarles y enseñarles. En una lamentación para Tiro, dada a Ezequiel para que la escriba, Jesús habla de lo que sucedió en el cielo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y anasi, del zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 12 al 16. Este querubín cubridor ungido fue uno de los ángeles más altos, sino el más alto, que estuvo físicamente junto a Dios en todo momento. Cuando miramos en el santuario terrenal, que es un tipo del celestial, vemos que hay dos querubines cubridores que están en el lado de Dios en todo momento. Y ese ángel era uno de ellos. Ese ángel era perfecto desde el día en que fue creado, pero la iniquidad se manifestó en él y pecó. ¿Cuál fue exactamente esta iniquidad que le sobrevino? Isaías 14, 12 a 14 nos dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El nombre del ángel es Lucifer y su iniquidad fue tratar de exaltar su propio trono sobre todos y sentarse en el trono como Dios. Cuando miramos el santuario terrenal en el Antiguo Testamento, vemos que la mesa de la propiciación de pan tiene dos coronas y dos hileras, 6 en cada hilera. Esta mesa también se encuentra en el lado norte. Representa el trono de Dios en el lugar santo. Cada corona representa a los que se sientan en el trono. Una corona pertenece al Padre y la otra al Hijo. El pan también representa al Padre y al Hijo. En Éxodos 25, 23 a 25 y versículo 30, nos dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menos de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. En Levíticos 24:6, y las pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y en Apocalipsis 3:21 nos dice, Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Satanás era un querubín cubridor junto a Dios y su Hijo todo el tiempo. Dios creó todo y hace todo a través de su Hijo. Los consejos de Dios estaban solamente entre él y su Hijo, porque no hay otro de la naturaleza de Dios además de su Hijo. Zacarías, hablando de cuando Jesús se convirtiera en el representante de este mundo, nos dice, él, hablando de Jesús, edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6:13. Tal como es hoy, dado que Dios obra a través de su Hijo, el consejo anterior era solo entre Dios y su Hijo. A Lucifer no le gustó esto y él quería ser semejante al Altísimo. Pero, ¿qué significa exactamente ser semejante al Altísimo? Una mejor manera de decir esto es semejante a Dios. Podemos tener una mejor comprensión de esto en la historia de la caída del hombre, en la conversación entre la serpiente y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los seres celestiales estaban gobernados por la ley de Dios. Todos estaban en armonía con la ley. Lucifer estaba muy familiarizado con la ley. Siendo un querubín cubridor, estaba en presencia de la ley en todo momento. Nuevamente, volviendo al santuario en la tierra, siendo una sombra de la verdad, vemos que había dos ángeles querubines mirando hacia el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios. Hebreos 9, 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que resplandeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Lucifer le dijo a Eva que ser como Dios era saber qué era lo bueno y lo malo por ella misma. Dios ya les había dicho a Adán y Eva que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sería malo. Pero aquí vemos a Lucifer diciendo a Eva que ella sería como Dios sabiendo lo que es bueno y malo para ella. Ella no necesitaría que Dios le informara de estas cosas. Ella sería capaz de descifrar por sí misma lo que es bueno y malo, y la ley de Dios entonces no sería necesaria. Cuando miramos lo que enseñan los que siguen a Lucifer, su filosofía principal dice, haz lo que quieras. Esto es exactamente lo que Lucifer le estaba diciendo a Eva, que debía hacer y no estar bajo la autoridad de Dios. Cuando Jesús habló de Satanás, nos dijo lo siguiente sobre él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Juan 8:44. Lucifer, también conocido como Satanás y el diablo, mintió en el cielo. Queriendo ser como Dios, les dijo mentiras a los ángeles celestiales. Ezequiel 28:16, en la versión Reina Valera 95, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Ezequiel 22:9, calumniadores hubo en ti para derramar de sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Lucifer, a través de la comercialización de mentiras,
estaba tratando de ganar poder para ser como Dios. Esta palabra mercadería es la misma que calumniador, que significa acusador falso o portador de chismes. Y Lucifer estaba calumniando a Dios. Es por eso que Dios dio la siguiente ley a los israelitas para evitar la muerte de inocentes por difamación. Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Con la difamación de Dios y la mentira de que podían conocer el bien y el mal por sí mismo, Lucifer pudo atraer hacia sí a una tercera parte de los ángeles para estar bajo su mando. Apocalipsis 12:4 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:4. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la cola? El anciano invenerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Isaías 9:15. El deseo de Lucifer era ser como Dios, defendiendo por sí mismo lo que era bueno y malo. Él comercializó y promovió sus ideas a través de la difamación de Dios y su carácter. Vendió esta misma mentira a Eva y, al engañar a Eva, logró que Adán pecara también contra Dios. Veremos un poco más adelante por qué sucedió todo esto. Sin embargo, la historia no se detiene de ahí. Hay otro ser divino que a Lucifer no le gustó en el cielo. Este único otro ser divino era el Hijo de Dios, que está sentado en la diestra de Dios. Su nombre antes de tomar la forma de un hombre era Miguel. Miguel significa, según los diccionarios bíblicos, semejante a Dios. En otras palabras, el Altísimo es Dios y Miguel significa semejante al Altísimo. Miguel tenía toda la autoridad de Dios porque es el Hijo de Dios y heredó todo de Dios. En Hebreos 1:2-4, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lucifer, más tarde conocido como Satanás, tampoco reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Creía que Jesús era como él, otro ser creado. Esta razón podría deberse a que los ángeles consideraban a Jesús como un hermano para ellos. Profundicemos en este concepto. Yendo al libro de Apocalipsis capítulo 12, después de que Satanás fue arrojado del cielo, ocurre lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Juan escuchaba una voz que viene del cielo diciendo, el acusador de nuestros hermanos. ¿De quién? De alguien que habló en voz alta. Entonces, ¿quiénes son exactamente estos hermanos que estaban siendo acusados por Satanás? En el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Estos son de la raza humana que vencerán a Satanás a través de Jesús. La raza humana salva son los hermanos de los ángeles en el cielo. Aquellos que vencen y son salvos son parte de la familia de Dios, hermanos y hermanas también de la raza angelical. Yo, Juan, Apocalipsis 22:8-9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Apocalipsis 22, versículo 8-9. Y en Juan 1:2-13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 6 al 7. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Si entonces somos hijos de Dios por adopción a través de Jesús, al recibirlo, también somos coherederos con Jesús. También somos hermanos y hermanas de los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios por creación. Jesús es entonces también como hermano de los ángeles, dado que los ángeles no vieron a Jesús nacer porque fueron creados después de este evento. Satanás, eh, dado que los ángeles no vieron a Jesús nacer porque fueron creados después de este evento, Satanás llegó a considerarse al mismo nivel que Jesús. Pensó que era como el Hijo de Dios y que debería tener todos los derechos que tenía el Hijo de Dios. Después de todo, él era un querubín protector y por eso quería ser como Miguel, que es semejante al Altísimo, y establecer su trono por encima de todos y sentarse en el trono junto a Dios, como lo hizo el Hijo de Dios, dejó que el orgullo se apoderase de él. Hablando del orgullo de Lucifer, en una visión de Abdías, Dios le habla de Lucifer tal como vimos con Ezequiel y Isaías. En Abdías 2, versículo 4 y el 16, nos dice: He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y enquilarán y serán como si no hubieran sido. Debido a este orgullo, Lucifer pecó y fue contra Dios. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Proverbios 21:4. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no a Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10, 2 al 4. Podemos ver este mismo espíritu orgulloso que Satanás tenía entonces en una historia durante la época de Moisés. Moisés fue seleccionado por Dios para sacar a Israel y enseñarles acerca de sí mismo. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo que Moisés sería como un Dios para Aarón y el pueblo, y que Aarón sería su profeta y portavoz. Esta es la misma relación entre Dios y su Hijo, el Verbo a través de quien Dios no habló. En Éxodo 4:16, y él, hablando de Aarón, hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú, hablando de Moisés, serás por él en lugar de Dios. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 7, 1 al 2. Dios estaba mostrando una relación entre él y su hijo usando a Moisés y a Aarón, al pueblo. Así como Jesús es la palabra de Dios, Moisés debía representar a Dios ante el pueblo y Aarón sería su voz. Debían ser un ejemplo de Dios y su hijo para la gente. En Éxodo 23, versículo 20 a 22, nos dice, Dios hablando aquí nos dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde,
porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Después de que Moisés liberó a los israelitas y pasó algún tiempo, hubo algunos en la congregación que nunca vieron esta conversación entre Dios y Moisés y permitieron que se encontrara iniquidad dentro de ellos. Se enorgullecieron y empezaron a creer en su corazón que eran tan santos como Moisés y Aarón y se consideraban a sí mismos como Aarón. En Números capítulo 6, versículo 1 a 3, tenemos un relato de esto. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus sequitos sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es, para que, pues Aarón, que es, para que contra él murmuréis. Ese es el versículo 8 al 11. Entendiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, y que Aarón es una sombra de Jesús, deberíamos poder entender qué sucedió exactamente en el cielo. Los hombres de Coré, influenciados por Satanás, desafiaron su estatuto y llegaron a creer que eran tan santos y apartados por Dios como lo fue Aarón. Querían ser partícipes del sacerdocio, que era una posición sagrada que solo tenía Aarón y su tribu. Esta rebelión orgullosa, instigada por Satanás, no es más que una sombra de la rebelión orgullosa que Satanás causó en el cielo. Su iniquidad era ser semejante al Altísimo, así como Coré quería ser como Aarón. Proverbios 13:10 nos dice que ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 41:34. Pero esto no pudo ser, y hubo una guerra en el cielo, y Satanás fue derribado. Jesús nos dice que estuvo allí y vio suceder los eventos. En Lucas 10:18, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Apocalipsis 12:7 al 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hubo una gran guerra en el cielo por el asunto. Dios no daría su gloria a ningún otro, solo su Hijo debería tener y ser la gloria de Dios. Isaías 41, versículos 6 y 8, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Otra vez en Hebreos 1, 3 al 5, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y en Éxodo 23, 20 al 21, como dijimos, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Jesús fue dado por Dios como su pacto al pueblo para salvarlos. Dios no daría su gloria a a otro ser. Jesús es el mismo resplandor de la gloria de Dios. Jesús obtuvo su nombre de familia como herencia porque Dios es su Padre. Antes de la encarnación, Él era el ángel de Dios que le hablaría a Moisés como Dios porque solo Jesús tenía el nombre de Dios en él. En Éxodo 3, versículo 2, 4 y 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 6, 2 al 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y en Génesis 19, 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Lucifer, antes de convertirse en Satanás, quería todos los derechos que tenía, él quería todos los derechos que tenía Jesús. Dios no permitiría esto. Jesús, quien era conocido como Miguel, el gran ángel antes de la encarnación, y sus ángeles terminaron teniendo que luchar contra Lucifer y sus ángeles en el cielo al principio. Es por eso que Jesús pudo decir que vio a Satanás caer del cielo a la tierra, porque fue él quien lo envió fuera del cielo y a este planeta inhabitable en ese momento. Al hombre se le dio el dominio sobre la tierra y Adán iba a ser nuestro representante. Pero cuando cayó en manos de Satanás, el dominio le fue entregado y él estableció su trono en esta tierra. El verbo que existió desde el principio se hizo hombre y recuperó ese dominio para la humanidad. Él estableció su trono en esta tierra y se convirtió en nuestro sumo sacerdote entre Dios y el hombre. Apocalipsis 12, versículos 7 al 8, retoma esa guerra cuando Jesús regresa victorioso al cielo. El nombre que se usa aquí es Miguel, una vez más devolviéndonos a esa batalla al principio y mostrando una continuación de esa misma guerra que había comenzado antes. Esta vez, sin embargo, fue la última vez que a Satanás se le permitiría entrar en el cielo porque Jesús conquistó y recuperó ese dominio que el hombre perdió y se convirtió en el representante de la tierra. Pudimos nosotros ver cómo Satanás negó la filiación de Jesús a su padre cuando Jesús fue tentado en el desierto. Como vimos antes, los ángeles caídos sabían quién era Jesús, pero Satanás siguió cuestionando esa filiación de hijo. En Mateos 4, versículo 3, 5 al 6 y 9, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el principal del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoréis. Satanás dudó de la filiación de hijo de Jesús, de la filiación de hijo de Jesús y quería que Jesús lo adorara al principio igual a cuando se encarnó. Satanás logró convencer a un tercio de los ángeles para que se pusieran de su lado y fueron arrojados del cielo con Satanás la primera vez y luego nuevamente por última vez. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escálata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se preparó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12, 3 a 4. Y 7 al 9. Después hubo una gran pantalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debido al conflicto inicial entre Jesús y Satanás sobre su filiación de hijo, Dios quería mostrar a sus ángeles la relación entre él y su hijo, algo que nunca pudieron presenciar. Creó al hombre y a la mujer a su imagen, para que no hubiera más dudas sobre quién era Jesús en relación con su Padre. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, 7 al 10. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora vemos por qué Dios formó a la mujer del hombre, porque el Hijo salió de Dios. Dado que los ángeles no existían cuando Jesús fue engendrado de Dios, la humanidad debía ser una representación de Dios y su Hijo para los ángeles. Los ángeles, ahora a través de la ilustración de la humanidad, ahora podrían tener una idea de cómo y por qué Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios también es la autoridad de Jesús, como el hombre es la mujer, y nosotros debemos ser esa representación para los ángeles. Por eso Pablo enseñó que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, porque Dios es la autoridad suprema sobre todos. Cuando regresamos al principio, Génesis 1:1, ahora podemos ver que este versículo simple y corto no es un versículo cualquiera. Todos los eventos, que tuvieron lugar en este periodo de tiempo se distribuyen a lo largo de la Biblia. Esto no fue un tiempo simple antes de nuestro tiempo. Está repleto de eventos que dieron forma a nuestra propia existencia. Tengo la esperanza que la próxima vez que lea el primer versículo de la Biblia, no sea solo una simple lectura, sino que la cantidad de rica historia escondida dentro de ese versículo le vendrá a la mente. Que tengan un feliz día y los veo en el próximo estudio. Muchas gracias, John. Que Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación una vez más y participar aquí en la sola escritura con el clamor de medianoche. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu canal. Estudiemos con John y que podamos cada día más ser santificados en la verdad que es Cristo Jesús y encontrarnos en el cielo allá con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial y vivir por el resto de la eternidad. Mis queridos hermanos, un saludo especial, feliz sábado y Maranata. Que Dios te bendiga.